Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer estar nuevamente con ustedes, conectados por este medio, juntos por este medio, para estudiar y meditar la palabra de Dios. Esta palabra es espíritu y es vida, es poder al creyente. Lámpara es a nuestros pies tu palabra. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos, para que sea Dios el que nos dirija y a través del Espíritu nos enseñe estos principios bíblicos y que podamos, mis amados hermanos, disfrutar estos momentos donde aprendemos, donde crecemos, donde nos fortalecemos en el Espíritu a través de su palabra. Amén. Señor Jesús, gracias por esta noche tan hermosa. Gracias por el momento que nos das, por el gozo que nos das. Señor, gracias por el momento que nos das de poder estar juntos por medio de YouTube para poder meditar estos principios bíblicos. Revélanos esos tesoros escondidos, Señor, que tú le revelas a los que te aman. Señor, porque queremos conocerte más, entender más exactamente el camino de salvación. Señor, y poder comprender, Señor, cómo perfeccionarnos en tu espíritu. Aumenta nuestra intimidad contigo, Señor, que podamos, Señor, llegar a esos niveles como llegaron esos grandes hombres, Señor, que te oyeron, que te conocían, Señor, que podían decir que te tocaron, te sintieron, Señor. Padre mío, ayúdanos a crecer y a confiar en ti cada día, Señor. Te amamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Hoy yo quiero responder una pregunta que es muy frecuente y que algunos hermanos me han solicitado y que me parece prudente en este momento que estamos hablando sobre el arrepentimiento y el bautismo de Juan. Una pregunta muy importante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Puede una persona ser salva sin ser bautizada? Bien, esta es una gran pregunta y para resolverla, mis amados hermanos, recordemos qué significa el bautismo, ¿sí? O el bautismo de Juan. Entonces, el bautismo de Juan es el testimonio público ante Dios y ante los hombres de haber pasado por un genuino arrepentimiento. ¿En qué consiste el genuino arrepentimiento? En el volver en sí, en el haber tomado una decisión y una acción determinante de dejar el pecado, como el hijo pródigo dejó los cerdos. ¿Con qué objetivo, mis amados hermanos? De nacer de nuevo, de volver a ser aceptado en el camino de Dios, ¿sí? En este camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Cuando el hombre es aceptado en este camino, por haber pasado un genuino arrepentimiento, debe hacer un testimonio público establecido por Dios que se llama el bautismo de Juan. Donde a través de este bautismo, ¿sí? El hombre da testimonio público de que renunció al pecado y ha decidido seguir a Dios en obediencia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿puede una persona ser bautizada? ¿Puede una persona ser salva, sin ser bautizada? Entonces vamos a responder la pregunta. Voy a invitarlos a Lucas capítulo 23, versículo 39. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 39. Amén. Y aquí este es el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo estaba siendo crucificado. Y en esta crucifixión él tenía dos compañeros, amén, que estaban siendo crucificados con él. Y uno le injuriaba, ¿sí? Y el otro le reconoció como Dios. Miren el 39, Lucas 23, 39. Dice la palabra: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, uno de los malhechores le hablaba a Cristo despectivamente. Ojo al 40. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Entonces, ¿qué vemos? Que él le reconoció a Cristo como Dios. Amén. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad,
Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces no solamente le reconoció como Dios, sino le pidió misericordia y le dijo que se acordara de él cuando viniera en su reino. Amén. ¿Qué le dijo Jesús, mis amados hermanos? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué pasó con este malhechor? Este malhechor no alcanzó a bajarse de la cruz y bautizarse. En otras palabras, voy a borrar aquí. Recordemos que el bautismo de Juan el Bautista, como lo hemos visto en los videos pasados, ¿sí? Es cuando el hombre baja al agua, ¿sí? Haciendo testimonio público de que muere al hombre viejo. Y cuando sube del agua, hace testimonio público de que ahora nace en uno nuevo, ya no más para seguir el pecado, sino ahora para seguir a Dios en obediencia. Por eso esto se conoce como el nuevo nacimiento. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso este malhechor, cuando estaba siendo crucificado con Cristo, reconoció a Cristo y Dios le prometió salvación, aunque no alcanzó a bajarse de la cruz y bautizarse. Entonces, ¿qué pasa? Podemos ver el bautismo desde un ángulo físico y un ángulo espiritual. Él no alcanzó a hacer el requisito de bajar al agua y subir del agua, pero sí vemos claramente que él cumplió un bautismo espiritual donde reconoció a Dios, ¿sí? Y se arrepintió del mal que había hecho. Por lo tanto, Dios le prometió salvación. Por eso dice en el 43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere Dios, mis amados hermanos? Que el pecador reconozca su pecado, que el pecador pueda tomar una decisión de levantarse de esos cerdos como el hijo pródigo, que el pecador no solamente llegue a la decisión, sino tome la valentía y el esfuerzo de entrar en la acción contra esas circunstancias que no lo dejan ir a Dios. Amén. Y pueda realmente nacer de nuevo y entrar en este camino nuevo y vivo que Dios le abrió a través del velo. Amén. Este hombre, aunque estaba siendo crucificado en la cruz, reconoció a Dios y le pidió misericordia. Amén. Y Dios le prometió salvación. Entonces, ¿puede un hombre ser salvo sin ser bautizado? Entonces la respuesta es sí, dependiendo de su circunstancia y su oportunidad. Amén. Porque si el hombre tiene la oportunidad de bautizarse, ¿sí?, y de cumplir este requisito público, debe hacerlo. Porque ambos son requisitos. Pero el bautismo de Juan es el sello, por decirlo así, o es el culmin de haber cumplido un genuino arrepentimiento. Lo malo es cuando queremos hacer el bautismo sin arrepentirnos. Amén. Cuando el hombre quiere bautizarse saltándose este requisito de arrepentimiento, para Dios es algo que para Dios es algo que es aborrecible, ¿sí? Miren Lucas, ahí mismo en Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 7. Amén. Estos eran hombres que eran los fariseos y querían irse a bautizar, ¿sí? Y querían bautizarse en el bautismo de Juan, pero sin arrepentirse. Miren cómo les hablaba Juan y cómo lo dejó registrado Dios en la Biblia. Dice en el capítulo 3, versículo 7, dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque en realidad nadie puede burlar a Dios, ¿sí? ¿Qué les dice en el versículo 8? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
O sea, ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham tenían todo ganado. Y no, mis amados hermanos, para poder entrar en Dios tiene que haber un genuino arrepentimiento. Nadie puede entrar en este camino de manera incorrecta, porque para entrar en este camino tiene que ser aprobado por Dios, y el que lo va a examinar es Dios mismo. Amén. Y el símbolo público de haber entrado en este camino de manera genuina es el bautismo. Pero si yo entro al bautismo sin estar arrepentido, pues estoy haciendo algo muy hipócrita. Amén. Por eso dice, miren el versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, mis amados hermanos, si queremos realmente ser aprobados por Dios, tenemos que dejar los cerdos como los dejó el hijo pródigo, dejar el pecado como lo dejó el hijo pródigo. Amén. Por eso en Apocalipsis, quiero invitarlos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 24. Si ustedes miran en la gran ciudad, los que son salvos, los que van a estar en esa nueva Jerusalén, amén, en esas ciudades de oro, no pueden ser impuros, ¿sí? Van a ser los que decidieron ser santos, los que decidieron renunciar al pecado y seguir a Dios en esa obediencia, en esa santificación. Amén. Miren el capítulo 21, miren el versículo 27. Amén. Dice la palabra de Dios. No entrará en ella, o sea, no entrará en esa ciudad, ninguna cosa como inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, nadie entra que haga cosa que sea inmunda, ¿sí? O que haga abominación o mentira, ¿sí? Porque nadie puede burlar a Dios. Entonces, mis amados hermanos, el bautismo se puede ver desde dos ángulos. Un ángulo físico, que es bajar y subir del agua, o un ángulo espiritual, que es verdaderamente morir al hombre viejo y nacer en uno nuevo para seguir a Dios en obediencia. Amén. Si el hombre, si como ese ladrón que estaba siendo crucificado, logra volver en sí, tomar una decisión y actuar en lo que pudo, Dios le permitió la salvación sin ser bautizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumplió el físico, pero sí cumplió el espiritual. Él pudo arrepentirse de manera genuina, por lo tanto Dios le perdonó. Pero al otro que le injuriaba, no vemos que Dios le haya salvado. Amén. Entonces, ¿qué es lo malo, mis amados hermanos? Las personas que están en la ciudad de la destrucción y quieren bautizarse y aún se bautizan, pero sin arrepentirse. Eso es lo que es malo. Amén. Porque hay personas que sí son bautizadas, que piensan que por haberse bautizado ya están en el camino de Dios y no necesitan más, pero que no quieren ni decidieron nunca arrepentirse. Miren, hermanos, un ejemplo bíblico. ¿Sí? Miren Hechos capítulo 8, versículo 9. Hechos capítulo 8, versículo 9. No leo muchos textos, por lo que estos temas ya lo hemos visto en los videos anteriores. Amén. Pero para entender y conocer en contexto la pregunta. Amén. Entonces dice en Hechos capítulo 8, el versículo 9, quiero ponerles el ejemplo de un hombre que se bautizó, pero que no se arrepintió. ¿Sí? Y por lo tanto seguía en esta ciudad de destrucción. Entonces este es el ejemplo de Simón el Mago. ¿Quién es Simón el Mago? Simón el Mago es un hombre estafador. Es un estafador, un hombre fraudulento, que se hacía pasar por un hombre grande. Miren el capítulo 8, versículo 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, ¿sí? Haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea que con su magia sí quería engañar a la gente diciendo que era el gran poder de Dios. ¿Qué pasó? A esa ciudad llegó Felipe y llegó Pedro predicando. Y eran hombres verdaderos, eran hombres llenos del Espíritu Santo y con poder. Y cuando predicaban, hacían grandes milagros y prodigios. Y lo vio Simón. Y el mismo Simón, a pesar de su corazón no arrepentido, creyó a Dios. Miren el versículo 13.
También creyó Simón mismo, y habiéndose ¿qué? Bautizado, o sea, Simón se bautizó, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Porque cuando llega el poder de Dios no hay hechicero que se le iguale. Amén. Miren el versículo 17, mis amados hermanos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, aquellas personas que decidían arrepentirse de manera genuina, ellos les ponían las manos y recibían el Espíritu, ¿sí? Y cuando recibían el Espíritu recibían ese poder inmenso de Dios. Por eso miren el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. Entonces, ¿cuál fue el error de Simón? Que en vez de querer hacer las cosas al derecho y pasar por un genuino arrepentimiento para recibir el don del Espíritu Santo que se recibe ya en el cuerpo de Cristo, entonces, en vez de hacer eso, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. Les dijo, denme ese poder y yo les doy dinero. Miren el versículo 19, diciendo, dame a mí también este poder, para que a cualquiera a quien yo pusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, ¿cómo está? Miren, tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, ¿qué le faltaba? Arrepentimiento. Por eso miren el versículo 22, ¿qué fue lo primero que le dijo? Le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En otras palabras, ¿qué le dijo Pedro? Usted sigue en esta ciudad de la destrucción. Una persona puede hacer este bautismo como un requisito religioso, pero si no lo hace de manera genuina, no sirve de nada. Amén. Por lo tanto, el hombre que realmente hace el bautismo espiritual, que es el genuino arrepentimiento, puede obtener salvación. Pero el hombre que hace el bautismo de Juan, que hace este bautismo de Juan de manera religiosa, sin querer arrepentirse, nunca va a tener salvación. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Este hombre pensaba que con dinero se podía alcanzar la salvación de Dios. Y hermanos, algo que vamos a ver más adelante y que es muy claro, la salvación ni el evangelio depende del dinero, ¿sí? La salvación depende del corazón y del deseo de renunciar al pecado y de seguir a Dios en obediencia, según la palabra de Dios. No tiene nada que ver con el dinero. Amén. Voy a ponerles un versículo para que los hermanos lo conozcan. Miren Apocalipsis 21:6. Simón pensaba que con dinero podía recibir el Espíritu Santo. Pero hermanos, Dios no actúa por un pedazo de papel devaluado. Amén. Miren hermanos, Apocalipsis capítulo 21 versículo 6. Dice la palabra de Dios. Y aquí habla Dios mismo. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces, ¿qué dice? Al que tuviere sed, yo le daré como gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Por cuánta plata? Por 0 pesos. Sí, le dará gratuitamente del agua de la vida. El agua que ahora es tipo del Espíritu Santo. Amén. Miren San Juan, capítulo 7, versículo 37. San Juan, capítulo 7, versículo 37. Esto lo vamos a ver más adelante, poco más profundamente, pero es para que se den cuenta que esa agua que Dios le dijo vengan y beban gratuitamente se refiere al Espíritu. El Espíritu que Simón ofrecía plata para que se lo dieran, ¿sí? Miren el capítulo 7, versículo 7. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie
y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es esta agua? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Amén. Entonces, ¿cuál es el agua viva? El Espíritu, ese Espíritu que el hombre recibe cuando hay un genuino arrepentimiento. Amén. Por eso, miren ahí adelantico de Juan, miren Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, el versículo 38. Por eso cuando Pedro fue lleno del Espíritu y hizo su primer mensaje donde se convirtieron más de 3,000 personas, mire lo que Pedro les dijo, lleno del Espíritu Santo. Miren Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo, sin dinero, solamente por un corazón genuino, no como el de Simón, no como el de los fariseos, ¿sí? Sino con esos corazones genuinos que son capaces de darlo todo, como el del hijo pródigo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto hay personas que reciben a Dios en su corazón y entran en un genuino arrepentimiento, pero que no alcanzan a bautizarse. Ejemplos: el malhechor que estaba siendo crucificado con Jesucristo. No alcanzó a bajarse de la cruz, pero se arrepintió y reconoció a Dios, reconoció a Cristo como Dios. Amén. Y le pidió misericordia y Dios lo ayudó. Amén. Vemos otros ejemplos, mis amados hermanos, que vemos que Dios fue propicio. Amén. Que fue propicio y que Dios ayudó cuando el hombre realmente pidió ayuda. Amén. Entonces, hermanos queridos, por eso una persona puede ser salva sin bautizarse, depende de su circunstancia. Por ejemplo, hay personas que nosotros como iglesia hemos ido a orar por ellos al hospital y ellos reciben a Cristo en su corazón, reconocen que son pecadores, toman una decisión y en lo que pueden comienzan a actuar para agradar a Dios, y a las 2 horas mueren. Ellos no alcanzaron a ir al agua, al bajar y al subir del agua, no alcanzaron. Pero si ellos lo hicieron de manera genuina y de corazón, con toda seguridad son salvos porque nacieron de nuevo. Amén. Si el hombre no pasa por un genuino arrepentimiento, no puede nacer de nuevo. ¿Sí? Si el hombre no decide renunciar al pecado, no puede engañar a Dios pensando que puede entrar en este camino de salvación. Cuando el hombre puede estar en la iglesia, puede servir en la iglesia, puede llamarse cristiano, pero si sigue en la maldad, si sigue en su pecado, para Dios es algo aborrecible. ¿Sí? Miren Isaías capítulo 1, hermanos. Isaías capítulo 1. Y este es un llamado a un verdadero arrepentimiento. A un arrepentimiento a los creyentes, porque le hablaba a personas que conocían el Evangelio, ¿sí? Entonces, aquí en Isaías capítulo 1, versículo 11. Entonces, estas personas se reunían en culto, para adorar a Dios, pero a Dios no le gustaba. ¿Por qué? Porque ellos creían que estaban aquí, en el camino de salvación, pero seguían en la ciudad de la destrucción. ¿Qué les faltaba? Un genuino arrepentimiento. Miren el capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Qué dice? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, que ahora es tipo de la oración. La luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. O sea, cuando se reunían, para Dios eran gravosas. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma.
Me son gravosas, cansado estoy de soportar. ¿Sí? ¿Qué les dice el Señor? Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Por lo tanto, el consejo de Dios para un pueblo que se cree creyente, para un pueblo que se cree iluminado o muy santo, ¿qué le dice? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué les dice? Aprendan a hacer las cosas buenas, ¿sí? Por eso miren, si ellos logran hacer justicia y obedecer a Dios, el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y entremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces nadie puede burlar a Dios, mis amados hermanos. Sin santidad nadie verá al Señor. Si el hombre tiene la oportunidad de un genuino arrepentimiento, y de hacer el testimonio público de ese genuino arrepentimiento, debe hacerlo, porque ambas cosas son ordenadas por Dios. Pero si el hombre no alcanza a ir a este bautismo, sino que solo alcanzó a hacer el genuino arrepentimiento por alguna circunstancia, por ejemplo, como les comentaba, estaba en su último momento de vida, Dios lo sabrá y Dios lo juzgará. Pero si el hombre tuvo la oportunidad y no lo hizo, ya es otra cosa. Amén. Por eso una persona puede ser salva si no alcanza a bajar al agua y subir del agua. Sí lo puede hacer siempre y cuando haya pasado por un genuino arrepentimiento como lo hizo el malhechor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, el próximo martes vamos a resolver otra pregunta. Si somos todos hijos de Dios, ¿qué es lo que verdaderamente significa ser hijo de Dios? Entonces vamos a resolverlo, mis amados hermanos, el próximo martes. Amén. Para aprender estos principios que son muy importantes. Por eso, si queremos estar en la gran ciudad, nadie que haga abominación ni mentira, ¿sí? Y nadie que no esté arrepentido puede entrar. Entonces, para terminar, mis amados hermanos, quiero que leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 22. Amén. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos, para dar gracias a Dios. Y vamos a orar, mis amados hermanos, que Dios tenga de nosotros misericordia y que nos permita arrepentirnos de lo que ofende a Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Todos estamos en esta lucha, mis amados hermanos. Y debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Con hechos debemos demostrar que en realidad amamos a Dios. Nuestros hechos no deben ir en contra, ¿sí?, de lo que profesan nuestros labios. Amén. Entonces vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre Santo, por este momento que nos reunimos para estudiar y conocer más a profundidad tu palabra. Guíanos, Señor, en este momento. Ayúdanos a dejar atrás, Señor, aquellas cosas que no nos dejan, Señor, entrar en ese nuevo nacimiento. Quita de nosotros todo sentimiento, Señor, de amargura. Quita toda contienda, disensión, Señor, todo pensamiento de muerte, toda tendencia, Señor, la pereza, Señor, todas aquellas pequeñas zorras que dañan los grandes viñedos, Señor.
todas aquellas cosas que pueden robarnos la salvación. Dios mío, permítenos dejar esa ciudad de la destrucción, dejar ese deleite temporal del pecado, para ahora vivir en una vida nueva, Señor, caminando en obediencia delante de ti. Ayúdanos, Señor, para poder tener frutos dignos de arrepentimiento y de verdad. Señor, que cuando tú nos veas, Señor, puedas ver un corazón sincero, un corazón verdadero, un corazón que te ama. Gracias, Padre Santo, por tu amor y por tu inmensa misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga.